Bueno, estamos tocando un tema renovando nuestro llamado y vamos a ver ahora el tema del gobierno número 1. Sí, venga a nosotros tu reino, pero ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es todo ámbito en donde Dios es rey. La pregunta sería esta: ¿en qué ámbito de tu vida Dios es rey? Hoy en día es un gran desafío, es aplicar sus leyes a mi vida. Desgraciadamente vivimos en un mundo totalmente devastado. Llaman malo a lo bueno y a lo bueno lo llaman mal. Por eso las iglesias cada vez están más vacías. Hay 3 gobiernos en este mundo. Y el día que deje de estar en vigor ese reino, yo no quiero estar aquí, porque esto va a ser horrible. El que es dueño de todo nos lo dio a nosotros, se lo entregó a Adán y a Eva y le dijo: ustedes van a juzgar sobre esta tierra. Es suya, entregó la potestad de toda la tierra al humano. Entonces el segundo reino a las manos del humano. ¿Qué hizo el humano? Entregó toda la potestad, le entregó toda la autoridad al enemigo. Y entonces ahora, ¿quién quedó como el dueño de todo? Jesucristo vino y no dijo: no, cálmese Satanás, que yo soy rey de reyes. No, él respetó la jerarquía que estaba en el mundo. Tiene hoy en día Satanás sobre este mundo. Aquí la gran pregunta es: ¿a qué reino pertenecen? He ahí el porqué cuando la Biblia dice: ustedes ya no son de este mundo, ya no pertenecen a esta generación, ustedes ya son parte del reino de los cielos. Bueno, y entonces, si soy parte del reino de los cielos, pues ¿qué tengo que hacer? Pues seguir las leyes del rey. Ese tema lo vamos a ver en la siguiente clase. Hoy me voy a enfocar en cómo hicimos caer el reino de Dios en este mundo, en nuestras vidas. Vamos a hablar de las dispensaciones. Son 7 dispensaciones. Cada dispensación es una vez que hemos rechazado el gobierno de Dios. Dispensación es un tiempo en donde Dios frena un punto y comienza algo nuevo. Es como una pausa y después continuamos. En idioma Netflix, pausa tantito esta serie, ¿no? Dispensación a la, ok, pausa. Pero que vemos una película, ya terminamos de ver una película, regresamos a donde nos quedamos en la serie. Sí, ya quedó claro, ¿verdad que sí? A nivel Netflix. La primera dispensación es la dispensación de la inocencia. Comienza desde la creación del mundo hasta la expulsión de Adán y Eva. En esta dispensación, por causa de la desobediencia, rechazamos a Dios. Hasta el día de hoy sigue vigente la desobediencia en la que cayeron Adán y Eva. De hecho, ninguna se apaga, Hasta el día de hoy siguen vigentes todas las formas en cómo hemos rechazado el reinado de Dios. En la dispensación número 2 es desde la expulsión del hombre hasta el diluvio de Noé. Dispensación de la conciencia. Aunque era consciente el hombre de quién era Dios, recuerde que el pecado, su mayor fuerza, no es que te vaya mal, no es que estés mal, que te sientas mal contigo. Su mayor trabajo es separarte de Dios. Y los días de Noé era eso. Había tanta separación de Dios. Número 3, dispensación del gobierno humano. Y esta es desde el diluvio hasta la Torre de Babel. El rechazo hacia Dios en esta dispensación es por el orgullo, por el ego. Cuando los hijos de Noé descendieron del arca, la orden de Dios era: multiplíquense y sepárense. ¿Y qué hicieron ellos? Se quedaron todos juntitos y crearon una torre, y eso habla del orgullo del hombre. Lo que hizo Dios fue mandar muchas lenguas, y entonces, como ya no se entendía, tuvo que haber una separación. De todos modos, Dios siempre se sale con la suya. 4, dispensación de la promesa. Y esta empieza cuando Dios le da la promesa a Abraham hasta que llegan cautivos a Egipto. El rechazo de Dios en esta dispensación es por la rebeldía, un pueblo rebelde que siempre está buscando regresar a Egipto. 5, dispensación de la ley, y abarca desde el desierto hasta Jesucristo. Aquí es donde dan la ley, aquí es donde dan las tablas. Es interesante porque la ley es la que define el reino en donde tú estás parado. Hemos socavado la ley, hemos socavado el reino de Dios en este mundo, que ahora, desde este momento, ya no era Dios del mundo, era Dios de los israelitas. De hecho, hasta el día de hoy está esa idea en muchos países. No, Jehová, ese es Dios solamente de Israel. Es interesante esto porque le dio una ley a su pueblo, y entonces eso determina quién es pueblo de Dios. El rechazo de Dios en esta dispensación es por causa de la transgresión de la ley, el incumplimiento de la ley, el quebrantamiento de la ley, la violación de esta ley de parte de Dios. Y son los 10 mandamientos. Eso es lo que nos gobierna y los hemos estudiado una y otra vez. Les pongo aquí arriba de la liga para que vayan a ver. Una de sus leyes dice: no te dejes de congregar, congrégate, ese día es mío. ¿Por qué no lo obedecemos? Y a partir de ahí ya entonces entendemos qué reinado es el que te está gobernando. ¿El humano? Es que tengo que ir a trabajar. Es el reino humano. 6, dispensación de la gracia, que es en la que estamos viviendo el día de hoy. Desde Jesucristo hasta hoy en día. La oposición a Dios en esta dispensación es por el rechazo
y la incredulidad. Y cada vez se ha notado más oposición a Jesús. Al final, la última dispensación, el último tiempo de Dios es el reino milenial. Ahí no hay rechazo. Ahí te aguantas porque te aguantas. Es el reino de Dios gobernando nuestras vidas, gobernando nuestro mundo. ¿Se acuerdan ustedes de este tema, que es el tema de la simetría? Primera dispensación, que es el de la inocencia, que es el reino de Dios, va a ser al final, cuando sea el reino milenial. Concuerda perfectamente bien. Y luego, la dispensación de la conciencia es un tiempo en donde la gente sabía quién era Dios, pero se apartó y Dios les tuvo paciencia, hasta que Noé terminó el arca. Dijo, basta, aquí mi juicio. Entonces, aquí en la dispensación de la gracia es lo mismo. Dios ha tenido paciencia, tranquilo, pero en el momento en que Él venga, va a llegar con todo su juicio. Si uno quiera, embona perfectamente bien. Mateo 24, 37 y 38 dice, la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio, a ver, dígame usted, ¿qué hay de malo en eso? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. El problema es que no involucraban a Dios en todo lo que ellos hacían. En todo lo que nosotros hagamos, tiene que estar involucrado el reino de Dios. Y aquí en el reino humano entraban ya los gobiernos, los reyes de Israel, sujetos a la ley. ¿Qué? ¿Sabes qué hicieron? No me importan las leyes, yo hago lo que me pega la gana. Y como eran reyes, hacían y deshacían, y se volvió un problema. Y entonces la promesa, lo único que nos sustenta, lo único que nos sujeta, lo único que nos tiene de pie, es la promesa de que el Señor viene por nosotros. Regresemos entonces a la dispensación anterior, que es la dispensación de la gracia. El problema con nuestros tiempos es que hemos perdido la brújula moral. Y cuando una sociedad pierde su brújula moral, se derrumba desde adentro.